están mis datos para los que me quieren contactar. No tengo conflictos de intereses. Y bueno, primero hacerles una pequeña, para acomodarnos en el tema. Sabemos que la clasificación, bueno, está cambiando últimamente. Ya no está dentro de la clasificación en lo que es la de deprivación, pero aún así en los libros todavía está la estrábica, refractiva y deprivación. Sabemos que las refractivas pueden ser isoametrópicas o anisometrópicas, ¿no? Y dentro de las más común, pues son las anisometrópicas. Hay que tener en cuenta que la evaluación es la parte más importante del estudio de un niño ambliope. Es decir, tenemos que saber la historia familiar, si hay antecedentes a nivel perinatal, en el caso de si la madre usó alcohol, tabaco o drogas, el peso al nacimiento, si tuvieron complicaciones al nacer, las hospitalizaciones y cómo va su rendimiento escolar. Sabemos también que en el examen clínico oftalmológico debe ser de una manera completa para nosotros poder determinar qué tipo de patologías pueda tener, ¿no? Dentro de ellos, el gold estándar, para ver que no haya una alteración, el reflejo rojo, el patrón de fijación, dependiendo de la edad del paciente, o mirada preferencial, dependiendo si ya están entrando a un poquito más grandes. La agudeza visual en los niños sabemos que debe ser de una manera distinta, dependiendo de la edad del mismo. Utilizamos cartillas de Lea, cartillas de variantes HOTB o la cartilla de Snellen, ¿no? En los niños más grandes. Sabemos también que en los niños pequeños tenemos que hacer el test de mirada preferencial y evaluar que no hayan alteraciones a nivel de la alineación ocular, en este caso haciendo cover test, ¿no? Sabemos que la parte muy importante es la parte refractiva. Debemos hacer una medición con la técnica de retinoscopía para que ésta sea más exacta y corroborarla a nivel, en el caso de la colaboración del paciente, con la mejoría de estos, ¿no? Y no olvidar que debemos analizar también el polo posterior para que no se nos escape ninguna causa de alguna alteración a nivel de segmento posterior. Sabemos que existen criterios diagnósticos de los cuales dentro de la Academia Americana de Oftalmología de este último año hablamos de criterios en realidad en ambliopías unilaterales o ambliopías bilaterales. En el caso de la unilateral es cuando hay una diferencial usualmente en la agudeza visual mejor corregida, es decir, con la corrección de más de 2 líneas de diferencia entre ambos ojos. En el caso de niños más pequeños, la fijación debe ser asimétrica, ¿no? O la mirada preferencial cuando hayan 2/8 de diferencia. En el caso de utilizar en este caso las cartillas de Teller, me refiero. Y cuando es ambliopía bilateral, pues sabemos que la visión debe ser en ambos ojos menor a 20/40 o menos, ¿no? Sabemos también que actualmente debemos corregir de una manera escalonada, ¿no? Primero hay que corregir las causas de deprivación visual si es que el paciente lo tiene. Paralelo a esto, si es que no hay causa de deprivación visual, hay que corregir los errores de refracción que son el mayor grueso de pacientes. Y tercero, hay que promover el uso del ojo ambliope, en este caso el ojo a trabajar. Se ha visto en distintos artículos que la corrección de errores refractivos, tan solo el corregir, es decir, colocar lentes a un niño, a la mejoría usualmente es grande, ¿no? Y hablamos de tratamientos cuando en realidad ya ha pasado más o menos unas 12 a 18 semanas del mismo, ¿no? El mayor grueso de pacientes, o mejor dicho, las causas más frecuentes es el tipo de ambliopía anisometrópica, pero también hablamos de las ambliopías estrábicas. Como todos sabemos, pues obviamente si no hay mejorías con gafas o esta es de una manera incompleta, o es decir, que hay 2 líneas de visión de diferencia en estos, hablamos de ambliopía, ¿no? Y tenemos como gol estándar hasta ahora el tratamiento, en el caso del tratamiento monocular, el parche, ¿no? Y consideramos niños mayores o inclusive adolescentes, aquellos que nunca han sido tratados con el mismo, ¿no?
Y los podemos clasificar en ambliopía moderada o ambliopía severa, dependiendo de la agudeza visual. En este caso, moderada, hablamos de 20/40 hasta 20/80. Iniciamos la terapia inicial con 2 horas de parche y se ha visto según los artículos que está al igual que usar las 6 horas. En el caso de las severas, pues obviamente con 6 horas es tan eficaz como usar el parche de una manera de más tiempo, ¿no? Sabemos que también existen distintas formas de apego al tratamiento. Sabemos que no es fácil cuando tenemos una ambliopía anisometrópica de que el niño tolere el uso del parche, ¿no? Es por eso que aquí les presento distintas formas en las cuales se puede obtener el apego al mismo. En este caso, de repente, la contribución mucho de los cuidadores, en este caso de los padres. Aquí vemos un niño, por ejemplo, disfrazado con su mamá, colocándose el parche del pirata, al igual que esta niña, por ejemplo, poniéndole el muñeco que más le guste, dibujándoselo en el parche, o las distintas modalidades de parche que se pueden realizar con la finalidad de ocasionar la oclusión completa del mismo, ¿no? Hablamos que el rol de los padres es muy importante porque no se puede quedar uno pensando en que realmente no existe adherencia al tratamiento, sino también no existe una educación adecuada del cuidador para la respuesta al tratamiento. Es decir, por ejemplo, en este caso, esta niña, siempre el papá llegaba y decía de que su niña se quitaba el parche, se quitaba el parche, se quitaba el parche, pues se optó por algunas técnicas para poder ayudarle al papá en que en esas horas de tratamiento pues lo pudiera utilizar. Al igual que los incentivos también, ¿no? O sea, otorgando diplomas a aquellos que cumplen el tratamiento. Como les dije, lo difícil de esto es que el tratamiento es largo, ¿no? En el caso de la terapia monocular. A diferencia de lo que está ahora en boga, ¿no? Que es la terapia binocular. De repente se reduce un poco más el tiempo. La diferencia es que cuando vamos a utilizar una terapia que no es monocular, sino binocular, necesitamos el grupo de pacientes de edad mayor, es decir, usualmente lo aplicamos a partir de los 6 años, en los cuales los niños ya pueden obedecer algunas órdenes que se indican para terapia binocular. Pero en el caso de lo que estamos tratando ahora, que es el grueso y es el que más nos va a llegar, obviamente sigue como gol estándar la terapia monocular con el parche. Y obviamente hay que tener mucha empatía, tan solo con el paciente, sino también con la familia, ¿no? Para que la tasa de éxito sea buena. Sabemos también que la tasa de éxito va a disminuir con la edad. Como les dije, como la mayor causa de este problema es la anisometropía, obviamente no van a tolerar mucho la corrección con de repente total o en este caso utilizar un parche porque obviamente con el ojo malo no les es muy complaciente, ¿no? Y en esos pacientes podríamos entrar a lo que es la penalización farmacológica, ¿no? Sabemos que también existen pautas de tratamiento, es decir, cuando nosotros reevaluamos al paciente después de las 12 semanas, es decir, a los 3 meses, y esta agudeza visual mejora, pues continuamos con el régimen de tratamiento, ¿no? Y obviamente la agudeza visual del otro ojo tiene que estar estable, eso sí, no se nos puede pasar de largo, ¿no? Pero si no existe una mejoría a pesar de pasar las 12 semanas, es decir, después de los 3 meses, hacemos dos cosas. O incrementamos el uso del parche a más tiempo, o ya comenzamos en pensar la posibilidad de una penalización farmacológica, ¿no? O buscar una terapia alternativa. Esto va a depender de la edad del paciente, ¿no? Y si no existe ninguna mejoría, no hay que pasar por alto que siempre en cada reevaluación debemos volver a evaluar al paciente, sobre todo en un polo posterior. Hay muchas hipoplasias del nervio óptico o alteraciones maculares inclusive que pasan desapercibidas y que de repente en la primera evaluación no nos pudimos dar cuenta bien del problema y nos dan las sorpresas conforme va avanzando las semanas del tratamiento y cuando vemos, como se dice, un estancamiento o no hay una mejora, ¿no? Del mismo. Aquí, por ejemplo, les presento voy a presentarle dos casos clínicos, ¿no? Por ejemplo, esta niña tenía 7 años, vino con mala visión. En el ojo izquierdo, obviamente había una anisometropía astigmática,
¿no? En la reevaluación le hicimos una refracción con cicloplegia y nos dimos cuenta que tenía un cilindro muy alto en ese ojo y la controlamos después de 3 meses. Hicimos el tratamiento del parche con buena adherencia en 2 horas al día y luego reevaluamos y obviamente comenzó a haber una mejora en líneas de visión, ¿no? Y actualmente sigue en seguimiento. Por el contrario, este otro caso de una niña que tenía una esotropia parcialmente acomodativa de 7 años, que a los 5 años la operaron de estrabismo y nos dimos con la sorpresa de que obviamente no toleraba el uso de toda la corrección, o mejor dicho, había estado hipercorregida tan solo por tener un estrabismo acomodativo y le habían aumentado como 2 dioptrías a la refracción. En la retinoscopía se le corrige y se le pone. Obviamente comenzamos con el parche diario y después de 8 semanas, como no mejoraba, aumentamos las horas de parche y educamos sobre al paciente y a la familia. Y obviamente en 4 semanas vemos que comienza a cambiar, ¿no? Es decir, cuando no hay adherencia al tratamiento y vemos que el paciente no colabora, obviamente el siguiente peldaño sería penalizarla, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, la penalizamos con atropina y la revaluamos en 3 meses, obviamente mejoró y ahorita está en tratamiento de mantenimiento. Entonces, la sola corrección de los lentes mejor dicho, con la refracción, va a mejorar la agudeza visual en los niños con ambliopía anisometrópica, ¿no? Así como las ambliopías refractivas de distintos tipos. La mayoría de niños con ambliopías moderadas responden muy bien al tratamiento inicial con parche de 2 horas por día o en el caso de utilización de penalización, pero hay que tener en cuenta de que de todas maneras hay que adherir al paciente al tratamiento y explicarles la importancia del seguimiento, porque lo que pasa es que el uso del parche muchas veces mejora tremendamente, pero si nosotros lo suspendemos de golpe también puede revertir, ¿no? Y volver nuevamente a decaer. Y no hay que desestimar el uso del mismo a niños mayores, al tratamiento oclusivo, ya que puede ser beneficioso en aquellos que no han sido tratados nunca. Y el seguimiento debe ser continuo, así como el monitoreo, ¿no? De la agudeza visual, para lograr una mejoría estable del paciente. Yo no quiero pasar desapercibido ahorita en lo que estamos en la actualidad, que no solamente el tratamiento monocular está en boga, sino obviamente ahorita estamos con lo último que es la terapia binocular. Pero la terapia binocular, en realidad la ambliopía es una alteración de la binocularidad, así como también se altera la estereopsis u otros componentes incluidos en la fusión de la visión, ¿no? Pero el tratamiento binocular hay que saber bien escoger al paciente que vamos a someterlos a estas terapias dicópticas, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente tiene que entender muy bien cuáles son las instrucciones del juego, qué cosas es lo que vamos a realizar, y usualmente lo hacemos a partir de los 6 años. Y se ha visto que a diferencia de esta terapia, el tiempo se reduce, es decir, hay menor tiempo de tratamiento y hay mejores resultados, pero todavía estamos con los estudios que están en boga, ¿no? Bueno, este es lo pequeño que Colocando el parche en el ojo hacer sano un pequeño es muy resumen de todo útil lo que para el estamos haciendo desarrollo del ahora ojo ambliope o perezoso. Juntos contra la ambliopía. Entonces, ya hay una pregunta, de hecho, la doctora Rosario hace una pregunta de el programa Binox, que se ha lanzado hace poco para uso en pacientes ambliopes desde los 7 años y en adultos. Y si tenemos alguna experiencia, no sé si tú tengas una experiencia con ese programa. Bueno, yo te voy a comentar, el programa, yo lo tengo instalado en el consultorio. Bueno, ¿en qué consiste el programa? Bueno, el programa consiste en utilizar un software que lo que nos va a trabajar es que a través de un juego nosotros utilizamos unas gafas que nos van a ir cambiando el contraste de la visión ojo por ojo sin necesidad de estarnos parchando. Se habla de una terapia dicóptica.
y se hacen distintas sesiones en tiempos, pero tiene que ser supervisada, o sea, el paciente tiene que estar en el consultorio, ¿no? Para, mejor dicho, el profesional tiene que supervisar el tratamiento, que usualmente son de 30 a 40 minutos, ¿no? Los resultados del grupo que ya lo está usando en otros países es muy bueno, pero tenemos que saber seleccionar el paciente, ¿no? El paciente tiene que ser un niño usualmente a partir de los 6 años. ¿Por qué esta edad? Porque el niño tiene que saber manejar el programa, porque se utiliza con una computadora, ¿no? Otra es bueno, no se tiene que aburrir y tiene que conocer ciertas normas que se tienen que seguir al momento del que se va a iniciar el juego, ¿no? Entonces, usualmente en niños más pequeños no lo podríamos utilizar, pero se ha visto que en aquellos casos en los cuales no se les ha dado chance, o personas adultas, las cuales tienen este problema, obviamente se ve una mejoría, ¿no? Pero se tiene que realizar un paquete de tratamiento, o sea, determinadas sesiones, ¿no? ¿Hasta cuántas sesiones y Bueno, cada cuánto tiempo se el utiliza? tiempo de tratamiento, por ejemplo, si con el parche tú consigues un resultado entre 3, 6 meses, hablamos acá de 12 a 16 semanas, ¿no? O sea, el tiempo se acorta. Y las sesiones, ¿cada cuánto tiempo se le hace? Semanal, 2 veces por semana, ¿no? Dependiendo del caso también. Ah, excelente. Este, mm, sí, yo había leído, pero no, yo realmente no tengo experiencia, no Por solamente lo ejemplo, nosotros ambliopía. tenemos un punto de corte para usar el programa. Por ejemplo, no pueden ser ambliopías muy profundas, es decir, el paciente tiene que tener agudeza visual del ojo ambliope mayor a 20/100. Y otra de las cosas que no puede tener es estrabismo, por ejemplo. O sea, tienen que ser ortotrópicos, tienen que tener mayor de 5 años usualmente, y usualmente funcionan mejor en las ambliopías anisometrópicas, en esos casos. ¿Y en adultos, has visto manejo de ambliopía en adultos? Mira, hay unos amigos que están en Argentina que lo usan mucho, ya desde el 2014 están con esto y sí tienen muy buenos resultados. Yo la verdad no lo he usado en adultos, ¿no? No lo he usado en adultos hasta ahora, ¿no? Porque sí, yo he tenido el caso de un colega, de hecho, él es cardiólogo, pero no, obviamente yo no le he hecho esta terapia. Él tenía una anisometropía muy marcada y le dijeron que era pues ojo ambliope severo y le ponían la medida solamente como balance. Entonces, cuando llega conmigo, lo reviso y yo veía que llegaba su capacidad de visión a un 20/80, ¿no? Y yo dije, hay que ponerle lente de contacto. Y le pusimos lente de contacto y le digo, ¿por qué no intentas y te parchas? ¿No? Vamos a ver, de repente te puede ayudar. ¿Nunca te has hecho? No, nunca. Y empezó a mejorar su capacidad de visión. De 20/80 llegó luego a 20/60 y terminó en 20/30. Y él tenía 32 años. Entonces, realmente creo que en adultos, realmente la plasticidad del cerebro se está dando en todo momento. Ya sabemos que las neuronas se siguen reproduciendo. Yo creo que es cuestión de estimular y muy interesante el programa. Yo creo que habría que hacer eh, ya Sí, pruebas con sí. adultos Ujú. también. Lo Sí, que sí, lo que sí me queda claro es lo que mejora es todo el componente de fusión, de estereopsis. La terapia binocular mejora todo eso, ¿no? Que muchas veces no se consigue con el parche, ¿no? Entonces, obviamente, yo sé que así como ha sufrido una transformación la oftalmología en estos últimos 20 años, yo creo que también este tipo de tratamientos van a mejorar mucho, porque hay un grueso de pacientes, sobre todo ya que están adolescentes, adultos, que en realidad no se les ha dado mucho chance, y obviamente hay mucha gente que está como se dice, en la calle y no se le da esta oportunidad, ¿no? Y que se ha claro, visto inclusive en pacientes que han sufrido trauma ocular en el ojo bueno y que obviamente el ojo ambliope lo han desarrollado. Entonces, obviamente es lo mismo que tú dices, ¿no? Si no se les da la oportunidad y que estos pacientes por un accidente el ojo bueno
el ojo ambliope tuvo que desarrollar y la plasticidad cerebral nuevamente va en boga, pues, ¿no? Ujú. Em, sí, aquí hay otra pregunta. En niños con anisometropía, ¿qué pauta sigue para la corrección del error refractivo? ¿Los corrige escalonadamente o todo desde la primera consulta? Bueno, en el caso de los niños, yo la verdad que siempre les pongo todo lo que me sale en la retinoscopia, ¿no? Los niños tienen tanta capacidad de adaptación, me parece, o sea, son demasiado, rápidamente se pueden adaptar a muchas cosas. Y yo no hago escalonadamente la corrección. La verdad que si encuentro, por ejemplo, un -5, en el caso de astigmatismo, yo les pongo el -5, ¿no? Porque en realidad prefiero, como se dice, como soy muy empática en incidir al cuidador o en este caso al papá del seguimiento, entonces existe una buena respuesta mientras yo voy a reevaluar al paciente. Le pongo todo. No sé tú, Correcto. Tania. ¿No? Sí, fíjate que yo también les doy, a diferencia de los adultos que de repente ya no toleran cuando hay anisometropías, la diferencial máxima de un adulto puede ser 4 dioptrías, ¿no? En promedio. Pero los niños les das todo lo que encuentres. Incluso yo tengo un paciente que tenía 10 de miopía en un ojo y en el otro tenía 2. O sea, la diferencial era como de 8 dioptrías. Y sin embargo el niño caminaba feliz, no le molestaba. Entonces, eso de que les dan de a poquitos y que le dan la mitad y luego le van subiendo en niños, no. Desde el principio hay que darles todo para poder justamente evitar que estos niños no lleguen a la ambliopía. Aquí hay una pregunta donde dice, ¿cómo se realiza la penalización en niños y qué condiciones se debe cumplir? ¿Cómo se realiza la Bueno, penalización? la ¿No? atropina, aquí si están residentes escuchando la charla, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque obviamente la atropina tiene sus efectos colaterales. ¿En quiénes lo utilizamos? Particularmente yo, tiene que ser mayor de 3 años, el niño. Tengo que haber tenido una adherencia muy mala al uso del parche para yo poder pensar en la utilización de esto. Te estoy hablando con niños con algún trastorno, ¿no? En los cuales es muy dificultoso para los padres o qué sé yo, ¿no? Pero normalmente yo siempre opto por el gol estándar que es el parche, ¿no? Ahora, al momento de instalarle la gota, yo sí, de todas maneras, les indico cómo instalarse las gotas en el caso del cuidador o del padre, ¿no? Como siempre evitando de que tenga cierta absorción a nivel sistémico. Y lo utilizo una vez por semana, el fin de semana, no sé cómo lo haces tú, Tania. Yo, el parchado, 2 horas al día, de La lunes a sábado. penalización con fármaco. La penalización, generalmente yo utilizo atropina una vez a la semana nada más. Pienso Este, mejor. una vez a la semana es suficiente con eso, ¿no? Porque acuérdense que la atropina tiene un efecto pues de 10 días, a veces hasta 14 días. Ujú. Entonces, por eso que lo utilizo, pero muy pocas veces. Realmente yo me voy Yo casi también, yo que trato 90 de, con parche. yo enamoro al paciente en el sentido de que se adhiera al tratamiento, le doy distintas técnicas a los padres, explico mucho la importancia y sí, para que cumplan el tratamiento. Sí. ¿Y hasta qué edad indicas los parches? Acá hay una pregunta, ¿no? ¿Hasta qué edad indicas los parches? Y yo, la verdad, con esto de la neuroplasticidad, yo indico a todo paciente que no ha sido sometido a tratamiento de parche, así tenga 12 años, 14, 16. Usualmente el grueso de mis pacientes es de 0 a 18 años, pero sí les doy la oportunidad, ¿no? Y obviamente siempre sabiendo cuál es la causa, ¿no? De la ambliopía.
En el caso de, por ejemplo, de los niños con estrabismo, obviamente si el estrabismo después es quirúrgico, lo hago hasta el tiempo en que yo voy a decidir operar y después obviamente ya sigue como un paciente normal, ya tratándole su refracción, los parches, pero usualmente va a depender de la causa de la ambliopía, ¿no? Pero sí, sí, yo les doy chance a todo paciente que no ha sido sometido a tratamiento anterior. Sí, yo también, ¿eh? Yo también, yo creo que no hay peor lucha que la que no se hace y no sabemos a quién le puede ir bien o a quién mal. Antes decían que solamente hasta los 5 o 6 años se podía hacer la estimulación visual, pero nosotros ya vemos que eso no es real, ¿no? Entonces, realmente hay que intentarlo y ver si les va bien, si mejoran, aunque sea una letra, 2 letras, significa que todavía tenemos chance de estimular el desarrollo de esa visión. Y sobre las ambliopías más severas, que son generadas por deprivación, ¿alguna consideración en este grupo? ¿Tú haces algún manejo diferente en los pacientes con ambliopías severas? Lo que pasa es de que cuando son unilateral, tú sabes que la supresión es bastante fuerte, ¿no? Hablamos, no sé, pues, de una catarata congénita o hablamos de una tosis palpebral, la cual de repente empezó desde muy chico. Va a depender de la causa de la deprivación y obviamente siempre se le da una alternativa de tratamiento, ¿no? A pesar de que sabemos que se debe tratar desde muy temprana edad, pero sí se le da chance, igual lo operamos de la causa de la deprivación, iniciamos tratamiento, pero las respuestas son muy pobres, ¿no? O sea, no son tan buenas como de repente el inicio temprano en un niño pequeño y la causa refractiva, ¿no? Que es la más fácil en realidad. Cuando son ambliopías por deprivación, te hablan mucho de que utilices las 8 horas de parchado, ¿no? Para estimular más la visión del ojito que está con Bueno, deprivación. sí, según los artículos que revisé, la verdad que la comparación entre todo el día a 6 horas es la misma, pero Ujú. se tiene que usar las 6 horas continuas, ¿no? Sí, Ujú. entonces, pero solo en esos casos es que se indica, ¿no? Que sean más de 2 horas. Sí, sí, porque eh, de ahí, ujú, de ahí basta con las 2 horas en realidad. Ujú. Aunque los resultados pues no son óptimos, ¿no? Cuando son estas ambliopías severas, realmente no hay tanta mejora. Tal vez yo por lo menos estoy usando mucho terapia epigenética asociada al parchado y al tratamiento que pueda tener el niño. Manejo de inflamación, si es que son cirugías de catarata, pacientes con glaucoma que tienen córneas transparentes, hay que colocarles un lente de contacto porque de repente esos niños tienen 8 de miopía, 9 de miopía, 10 de miopía, ¿no? En el ojito que tiene glaucoma. Y A mí me pasó, por ejemplo, que niños que se les ha hecho seguimiento por ROP, que después de que les han colocado láser, qué sé yo, están muy miopes. Me ha tocado como tú, ¿no? Colocarles el lente de contacto en uno de los dos ojos porque ya las miopías eran muy altas. Y mm, obviamente siempre como lo que dices tú, ¿no? Hay que darle chance a lo máximo a las capacidades que pueda tener un niño en función a recuperación visual, ¿no? aquí hay una pregunta eh, en la que si son niños hipermétropes, se le da le pones toda la graduación también. El doctor Jorge Fernández pregunta, ¿no? En hipermetropías, ¿le pones todo? Los pacientes hipermétropes, si el niño está ortotrópico, va a depender de cuánto mejore en agudeza visual, ¿no? Porque también hay que darle chance a la capacidad que tiene el cristalino de acomodar, ¿no? Yo usualmente utilizo toda la hipermetropía en pleno en las isotropias acomodativas, ¿no? Pero de ahí, en niños que por refracción va a depender de cuánto mejora a nivel de la agudeza visual en la hipermetropía. Lo que sí corrijo en totalidad máxima es el astigmatismo y las miopías, ¿no? Y de hecho hay unas tablas de la Academia Sí, Americana de sí, Oftalmología Médica
donde te dicen cuánto es lo que tú tienes que ir corrigiendo de acuerdo a si es hipermétrope, si es miope, si tiene astigmatismo, si tiene asociado estrabismo, endotropia, exotropia. Esas tablas son súper importantes. De hecho, en el servicio nosotros lo tenemos ya pegado porque a veces uno se olvida, pero en promedio depende mucho de la edad que tiene tu paciente para que tú le des su corrección. Por ejemplo, si es un niño menos de 3 años que tiene ortotropia y tiene, no sé, 4 de hipermetropía o 5 de hipermetropía, le darías su hipermetropía? Ortotrópico, dices. Es ortotropia y tiene 3 años y tiene 5 de hipermetropía. Bueno, se habla de, según las tablas, más de 4 hay que corregir, ¿no? Dependiendo si el paciente tiene síntomas y son Exacto. visuales malas, ¿no? Ujú. Y si tiene estrabismo, pues ahí sí. En Ahí sí estrabismo va, sí. Ujú. pues, la hipermetropía, ¿no? Sí. Es Y, importante que le hago la retinoscopía bien, ¿no? Que me tomo mi tiempo, porque en eso sí tengo que ponerle todo, ¿no? Porque a veces esos parcialmente acomodativos en realidad son acomodativos puros, sino que hay que tomarse su tiempo, ¿no? Y a y veces los operan, ¿no? Ujú. además tenemos el problema de que ahora no tenemos acceso a buenos cicloplégicos. Estamos utilizando solamente tropicamida porque no tenemos acceso, a no ser los que viajamos al extranjero y nos Sí, traemos. en Argentina, por ejemplo, sí, Entonces, a pero ese traer es entonces, pero para acá en Perú, si tienes, es preferible usar atropina y hacerle su medida con atropina para que salga toda la hipermetropía que le corresponde, ¿no? yo, por Entonces, ejemplo, aquellos pacientes que son estrábicos, si lo voy a decidir a un acto quirúrgico y tengo esa duda, yo tengo 3 medidas antes en el niño, ¿no? O sea, me aseguro bien, bien, bien hasta ya poder definir, ¿no? Con él, porque de verdad que no, o sea, hay que tomarse a veces su tiempo, ¿no? En la evaluación. Ujú. otra pregunta aquí, ¿qué diferencia hay entre un paciente con ambliopía anisometrópica con un paciente con excentricidad de fijación versus correspondencia retinial anómala en términos de expectativas de mejoría? Si hablamos de alteraciones de la correspondencia retinal, ya estamos hablando de un compromiso en realidad completo, ¿no? Tenemos que evaluar bien realmente los patrones de fijación, ¿no? Porque si hay fijación excéntrica es porque hay un problema interno, ¿no? En el fondo de ojo. Y tenemos que determinar cuál es, porque a veces no lo vemos en nuestros ojos, es decir, con una simple fundoscopía indirecta, ¿no? Y, por ejemplo, las alteraciones a nivel macular, ¿no? A veces hay que hacer exámenes de imágenes en esos pacientes, ¿no? Tipo una tomografía o algo para poder determinar la casuística, porque muchas veces hay alteraciones a nivel de maculares, ¿no? Que pasan desapercibidas en el fondo de ojo. Así como también mirar bien el nervio óptico, ¿no? Porque hay muchas hipoplasias que a veces se nos pasan. Y usualmente es justamente lo que les explicaba, ¿no? Cuando existe un estancamiento en el tratamiento o no hay mejora y a pesar de que está cumpliendo el tratamiento. Entonces, esos son indicios que ya nos van avisando a nosotros que algo está sucediendo, ¿no? Que no está bien. Y tenemos que volver a retroceder y volver nuevamente a examinar al paciente y para poder determinar por qué, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Y podemos pasar a la terapia binocular sin intentar la etapa biocular? Esa pregunta es no dice su nombre. Y si Bueno, hay según estadísticas acerca de cambios de dominancia ocular con el tratamiento clásico del parche, dice. Lo que pasa es de que más bien lo que tenemos que cuidar cuando hacemos tratamiento de ambliopías moderadas a severas, hay que tener cuidado del ojo bueno, porque como indicamos muchos días de parche para el ojo que está
ambliope y las horas también son regular, entonces siempre hay que cuidar el otro ojo, ¿no? Y cuando habla del tratamiento binocular, el tratamiento binocular en realidad es presentado y puede ser, por ejemplo, yo tengo un niño de 6 años con una ambliopía y si yo lo voy a someter a un Binox, ese niño puede entrar como su primera terapia de frente a un Binox y va a responder tal igual como si yo le hiciera una terapia monocular. Pero la diferencia está en que yo en menos tiempo, de repente, utilizando terapia binocular, voy a obtener resultados, a diferencia del parche, que sí tengo que tener por lo menos 3, 4, 5, 6 meses de tratamiento y para obtener una respuesta fija. ¿Por qué? Porque la respuesta inmediata de repente va a ser muy buena, pero si yo no le hago un mantenimiento o un seguimiento al paciente, me puede revertir por el parche. Entonces, a eso voy de que no es de que yo primero pruebo uno y después paso al otro, no. O sea, yo puedo iniciar terapia binocular desde un primer momento, pero tengo que tener mis criterios de selección bien fijos de quiénes son los pacientes que podrían utilizar este tipo de terapia. A diferencia del gold estándar que siempre lo hemos hecho, ¿no? Con el parche. Ujú. Y creo que para que esto no haya cambio de dominancia ocular, es justamente los seguimientos, ¿no? Los pacientes, hay que hablar a los papás que tienen que llevar al control para que se hagan las evaluaciones cuando se inicia el tratamiento con parches, porque a veces, creo que más veces de lo normal, es que se desaparecen y regresan después de 6 meses, 8 meses, y si siguen parchándolo durante ese tiempo sin evaluación, no sabemos cómo le puede estar yendo, y ahí sí podría pasar que se ambliopice el otro ojo, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar bien con los papás para que haya Ujú, apego a tratamiento y a seguimiento. ujú. Entonces, eso también es súper, súper importante. ¿Y cuál es la incidencia del ángulo de desviación en pacientes con estrabismo intermitente si aplicamos únicamente el uso de parche clásico? ¿Cuál es la incidencia? No entiendo la pregunta. ¿Cuál es la incidencia del ángulo de desviación en pacientes con estrabismo intermitente? Ah, Si apli- me imagino que lo que quieren preguntar es si yo comienzo a hacer el parche en tratamiento de estrabismo, eh, el tratamiento del parche en el estrabismo realmente es para buscar la alternancia en el caso de repente cuando no hay una alternancia por ejemplo, en esotropias. Y cuando estos son intermitentes, en el caso de lo que está sucediendo ahora por el exceso de uso de dispositivos electrónicos, se está viendo casos de esotropias, por ejemplo. Y ahí sí se utiliza el parche, ¿no? De una manera alterna, con la intención de que ese desvío pues disminuya en magnitud, ¿no? De los grados de desviación como que tienda a ser menores, ¿no? Pero en realidad va a depender, esto es por un tiempo corto, en realidad, hasta que se logre el objetivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños con esotropia, encontrar la alternancia del mismo, pero es porque están en proceso a espera de tratamiento quirúrgico. Es distinto a de repente un caso intermitente, ¿no? El caso intermitente tengo que disminuir cuál es la causa. En este caso, el exceso de uso del dispositivo, obviamente educación con los padres, y es momentáneo ese uso, no es de que lo vamos a dejar eternamente poniéndose el parche y eso le va a generar que el ojo se ponga derecho, en realidad no es así, ¿no? Ujú. Lo que sí, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene cataratas, que tiene una endotropia por cataratas, tú le operas la catarata y la desviación, la endotropia sí corrige, solamente con el hecho de que ese ojo recupera visión. Entonces, esas modificaciones sí se ven, ¿no? Sí las podemos ver cuando corriges la deprivación. A pesar de que de repente la visión del paciente no ha mejorado, sigue en movimiento de manos o cuentadedos 1 metro, pero sin embargo, el estrabismo en endotropia sí, yo por lo menos he visto correcciones solamente con la corrección de la catarata. Y obviamente su lente, ¿no? Su rehabilitación y todo. Es muy, Eh, es muy importante el seguimiento y la rehabilitación visual. Es muy importante.
Y bueno, Eso. dejamos de parcharlos hasta que tienes un paciente que llega a su 20/20, en el mejor de los casos que logramos revertir la ambliopía, o en su defecto que tú, a pesar de que hay apego a tratamiento, ves que tu paciente ya no mejora más en líneas de visión. Entonces ya para qué ya lo torturas y le sigues parchando si ya no está mejorando, ¿no? Entonces Ujú. creo que así es como, por lo menos en mi práctica, así es como yo lo manejo a mis pacientes. Bueno, como esto, por ejemplo, del Binox es algo nuevo, yo, por ejemplo, estoy agarrando todos los grupos de los pacientes que tenía estancados, por ejemplo, y voy a ver cómo van, pues, ¿no? O sea, y hay algunos que la recuperación de líneas, de letras, o sea, no es un cambio grueso o brusco o bastante, ¿no? Pero sí se ve que hay una tendencia a mejorar porque eso también es más interactivo, ¿no? Como que les gusta más a los niños, como que lo realizan con más entusiasmo que de repente un parche. Sí, y ahí existen varias apps para la ambliopía en Play Store, ¿son confiables? Bueno, yo siempre me refrendo de los artículos, ¿no? No hay muchos estudios, ¿no? Si no está estudiado, la verdad que no, no lo recomiendo. Y la última pregunta, ¿en qué consiste, ya puede explicarnos qué consiste la terapia epigenética? Pues la epigenética es una ciencia nueva, ¿no? Que salió hace algunos años a la luz, desde el momento en que se dieron cuenta que por genética, cuando se hizo la lectura del genoma humano, nuestros genes, tanto de las neuronas como de la capa de la retina, de las células hepáticas musculares, tienen la misma estructura, pero sin embargo, a pesar de tener la misma estructura, tienen diferente función. Entonces, la epigenética habla de que son proteínas que le dan la función a los genes para que actúen de una manera, se apagan y se prenden de acuerdo a la necesidad o al tiempo de vida que cada uno tiene. Esa es la epigenética. Entonces, eh, cuando ya nos damos cuenta de que nuestras neuronas son capaces de reproducirse, porque antes decían que las neuronas no se reproducían, pero ahora ya sabemos que sí, pueden volver a hacer nuevas sinapsis, nuevas conexiones y el cerebro puede volver a hacer estas conexiones. Por eso es que eh, pueden mejorar estos casos de ambliopía incluso en adultos. ¿Por qué? Porque estamos estimulando justamente a las neuronas que tienen esa capacidad de visión. Entonces, si se asocia parchado con terapia epigenética, entonces podemos ayudar al cerebro a que pueda hacer esas conexiones, porque lo que es pues una prolongación del cerebro, ¿verdad? Entonces, básicamente en eso consiste. Son cápsulas que se les pueden dar a los pacientes. Muy bien, creo que ha sido muy interesante la plática, Martincito. Eh, a todos ustedes les agradezco por haber estado, en especial a ti, Linda, muy bonitos los casos, gracias por la presentación. A Doc, que estamos entrando al mes de la ambliopía, acuérdense que en octubre tenemos que ir con fuerza para que más personas se enteren de que hay tratamiento de ambliopía. A todos los que quieran unirse, estamos haciendo proyectos con Bea, con la doctora Beatriz, Sí, la doctora para que Beatriz Velázquez. podamos pues hacer que se suene en Perú, porque en todos los otros países también se está trabajando la Semana de la Ambliopía, que es del 9 de octubre al 15 de octubre. Entonces, todos están cordialmente invitados a hacer algo, un día dedicado a la ambliopía, una semana dedicada a la ambliopía, para que podamos ayudar a nuestros niños peruanos, porque eso es darles calidad de vida. Si nosotros logramos que un niño pueda tener su 20/20 de visión, pues ya estamos transformando su vida para que pueda hacer lo que quiera en el resto de su vida, ¿verdad? Entonces, a trabajar con fuerza, chicos, y los que quieran unirse con nosotros, comuníquense por interno con el doctor Martín Mitsuaray, con la doctora Carolina Marchena, conmigo, con la doctora Beatriz, que estamos trabajando en la mano para poderlos apoyar y ver de qué manera podemos hacer algo muy bonito para el mes de la ambliopía. Así es que, Linda, tu plática quedó perfecta para que podamos empezar con fuerza este mes de la ambliopía que se nos acerca.
Muchísimas gracias, Tania, y gracias a todos por su presencia, por escuchar el webinar. Gracias. Sí, todos contra la ambliopía, dice Kelly. Así es que Kelly Herencia, la doctora Kellycita. Así que vamos con fuerza, chicos. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente semana. Lo que queda de la semana. Bendiciones. Martincito, buen viaje. Gracias. Excelente presentación, Linda. Te felicito. Gracias. Nos vemos.